he celebrado, sí, la democratización de SUNEDU. Hemos escuchado esta mañana tanto al ministro Roberto Sánchez, que da la impresión de que lo que anuncia es que el Ejecutivo observará la ley aprobada por el Congreso con respecto a las modificaciones a la composición del SUNEDU y otras decisiones relativas al tema. Y hemos escuchado también a Alfonso López Chau, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, que además habla no solo por sí mismo y por su universidad, sino por la Asociación de Universidades Nacionales, al igual que a nombre del consorcio de universidades privadas que comparten la crítica a lo que se ha decidido en el Congreso. Pero usted, entiendo, ha celebrado la decisión del Congreso. ¿Por qué? ¿Qué es lo bueno desde su punto de vista que tiene la decisión del Congreso? Bueno, en primer lugar, yo he celebrado que efectivamente se reconozca la autonomía universitaria de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Política del Perú, y eso lo dice la Constitución, que es el órgano regulador de máxima jerarquía en las instituciones universitarias, por un lado. Por otro lado, he celebrado, sí, la democratización de SUNEDU. No es tan cierto como ha dicho. Le escuchaba a López Chau con mucha pena, porque no es una recontra-reforma. Creo que la recontra-reforma se dio con la ley universitaria. Yo debo decir que estoy de acuerdo con la calidad, estoy de acuerdo que exista SUNEDU con autonomía y que sea democrática. Yo no voy a poner a los representantes como él lo dice. Qué pena que no se entienda, porque al final la elección simplemente San Marcos convocará un proceso electoral y son las universidades que mandarán su representante de cada universidad, y dentro de eso se elegirá a a dos representantes que van por las universidades públicas, y lo mismo hará la Católica, así como lo hace para el Jurado Nacional de Elecciones o de otras instituciones, pero con una participación democrática. Y además se habla de la Junta de Decanos también, que es una elección democrática, y se habla de que está en ese proyecto de ley que participa el Ejecutivo con un representante del Ministerio de Educación, uno de CINEACE, uno de CONCITEC, devolviéndole al CINEACE el control también de la calidad. Pero es lo que no se entiende, porque discúlpeme que le interrumpa, pero o sea, ¿cuál es a dónde va esto? Que si el CINEACE se restituye y se le dan funciones, ¿para qué existe SUNEDU? Claro, mire, SUNEDU es el controlador de la calidad, CINEACE también, pero CINEACE ve la acreditación de las facultades, también de la universidad a nivel nacional y a nivel internacional, y SUNEDU va a controlar todo lo que es el manejo de la calidad, y va a dar el licenciamiento después de este control de calidad. Ahora, cuando se habla que esto pues es un retroceso, mire, señor Lucas, se habla pues de un manejo, ¿no? ¿Acaso durante estos años que se ha dado, que SUNEDU ha existido, y frente a ese manejo que ha tenido directamente el control político del Estado, porque cada gobierno de turno pone a su ministro de Educación, y de él depende también el representante de SUNEDU, el presidente de SUNEDU, que es elegido por él? ¿Acaso no hay un manejo político? Se está pidiendo efectivamente la autonomía de este representante de SUNEDU, de este presidente de SUNEDU. Ahora, al ser elegidos estos miembros que estamos hablando, de estos miembros, ellos mismos elegirán a su presidente de SUNEDU. Es una votación democrática, no es una votación impuesta. SUNEDU tiene que continuar, pero tiene que continuar también acompañando y dialogando con las universidades públicas. Yo no estoy en contra de SUNEDU en ningún momento. Y durante estos años, la primera presidenta fue de la Universidad del Pacífico, la segunda de la Católica, la tercera es el señor Osvaldo Segarra, que es rector de la Cayetano Heredia, ha sido también miembro de la Asamblea Nacional de Rectores durante estos años. ¿Acaso tampoco no han tenido un manejo ahí? O sea, no han sido juez y parte. Si ellos
si ellos también son parte de esas universidades privadas que también no han sido pues elegidos democráticamente, simplemente puestos, ¿no? Claro, pero no sería, rectora, lo más conveniente, y sobre todo por la experiencia vivida con lo que significó la Asamblea Nacional de Rectores, que SUNEDU sea, el Consejo Directivo de SUNEDU se despolitice completamente y que todos sus cargos, incluyendo su presidente o su secretario ejecutivo, como se llame, sean electos por concurso público, o en todo caso todos los miembros del Consejo sean electos por concurso público y dentro de ellos elijan al presidente para garantizar una autonomía total con respecto a cualquier tipo de intromisión política, pero por otro lado garantizar que se va a hacer una supervisión de que se cumplan un mínimo de estándares que lamentablemente no se han cumplido durante décadas en la Universidad Peruana. O sea, el nivel de deterioro en el que está la educación superior es una cosa trágica, ¿no? Sí, pero mire, bueno, yo cuando hablamos de esa, como usted dice, una selección, efectivamente, la selección se va a dar también dentro de la democracia. ¿En qué les afecta que hay una elección democrática? El doctor López Chao dice que él reconoce la reforma de la universidad, que los rectores son elegidos de SUNEDU porque los rectores son elegidos por voto universal. Eso no lo dice SUNEDU, eso lo dice la ley 3220 cuando se implementa con el voto universal. Y yo sí reconozco esa democracia porque hoy día los rectores somos elegidos democráticamente con participación activa de docentes y alumnos, pero no es elegida por la SUNEDU. Ahí hay un error de concepto. Las investigaciones no han crecido por SUNEDU, las investigaciones crecen por una necesidad de las universidades. Mire, señor Lucar, si un profesor quiere ratificarse, quiere promocionarse, tiene que tener investigación. Y si no, ese profesor desaparece de las universidades. Lo que pasa que se tergiversa cuando se dice que SUNEDU es la que incentiva las investigaciones, nada más falso que puede darse. Luego, el sentido de proyección social. Las universidades tienen el compromiso de la proyección social y eso no es porque SUNEDU nos imponga, sino porque va dentro de los estándares de medición de la calidad que haya proyección social en las universidades. Y no solamente dentro de acá de cada universidad, sino que salgan al pueblo. San Marcos toda la vida ha salido. Cuando él dice que hoy día pues se busca que transformar la sociedad a través de la ciencia y de la tecnología, toda la vida se ha buscado eso. Eso es una necesidad del Estado, del país, que se incentive la ciencia y la tecnología. Pero la pregunta que yo le hago, señor Lucas, ¿cómo se incentiva la ciencia y la tecnología cuando hoy día el presupuesto viene del MES al Ministerio de Educación? Y el Ministerio de Educación reparte de acuerdo a lo que él crea a las universidades. Que si bien es cierto hay un presupuesto para todas las universidades públicas, pero es a través del MINEDU la que recibimos nosotros el presupuesto. ¿Por qué yo tengo que pasar primero por MINEDU cuando yo como titular del pliego para acelerar los trámites debo ir primero al MES y plantear mis necesidades? Hay cosas que se están dando que no se entiende por qué la autonomía. Señor Lucas, las universidades públicas, que usted dice que sí, hay universidades, 22 universidades con comisiones organizadoras que no tienen estatuto, que no tienen cogobierno. Y esas universidades públicas que efectivamente están juntamente con el doctor López Chao, ¿no? Yo no estoy en contra de ellas porque son parte de un proceso de transformación. Claro, ya tienen su licenciamiento, ya tienen todo, porque ella no tiene un estatuto que le rige. Doctora Gerí, le tengo una pregunta. ¿La comunidad universitaria de San Marcos comparte su posición? ¿La Federación Universitaria de San Marcos, los sindicatos de docentes, comparten su posición? Sí, efectivamente, y comparten mi posición, no porque yo sea Yeri, ojo, el doctor López Chao está equivocado, no es Yeri, es la universidad, porque yo pasaré y me iré de acá 4 años, 3 meses, y la universidad quedará. Hay un concepto errado cuando se dice
que Yeri, que está hecha la ley exclusivamente a mi nombre, nada más falso. Yo lo único que le puedo decir al doctor López Chao, claro, él tiene una visión política para el 2026 y está haciendo una campaña desde ahora, ¿no? Pero yo no voy a hablar en función de campaña política, yo voy a hablar en función de desarrollo académico e intelectual dentro de las universidades. Ahora, y San Marcos, a pesar de muchas crisis que ha tenido, San Marcos siempre se ha mantenido en el rating de investigación. Y eso es muy importante rescatar. Y yo creo que hoy día, más que nunca, la universidad sí celebra, porque recuerden que San Marcos, en 1802, cuando aún no había nacido la República, ya tenía el acta fundacional del país. Y ya se decidía, San Marcos decía, cuando he leído la historia, que incluso se veía cómo se podía manejar la parte política, social y económica del país y se delineaba a través de las universidades públicas. Hoy las universidades públicas están muertas. Y claro, yo puedo criticar al gobierno, pero ¿cómo participamos si las universidades públicas solo buscan conveniencias personales? Esto... Doctora, yo creo que está claro su punto de vista y esto de discusión en realidad que se suponía había terminado, la verdad es que recién empieza. Le agradezco, ha sido usted muy gentil por atendernos, rectora. Muy buenos días.